Buenos días y bienvenidos al webinar de cuidados paliativos en la atención primaria, presentado por los estudiantes de octavo semestre de Medicina de la Universidad de Anáhuac, México. Mi nombre es Aranza González. Y el mío es Rubén Cárdenas. Como pueden observar en nuestro programa, el día de hoy mis compañeros y su servidor les hablaremos de diversos temas relevantes en cuidados paliativos en el primer nivel de atención. Bueno, a continuación he preparado un breve video animado explicando qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se definen como la atención médica especializada que va enfocada a prevenir y aliviar el sufrimiento, brindando la mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen una enfermedad grave y o potencialmente mortal, buscando su bienestar personal y familiar. Son los cuidados mínimos indispensables, otorgados para garantizar una muerte natural en condiciones dignas, promoviendo conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente en su entorno familiar. Se encargan de atender y cuidar al paciente en todas las facetas del ser humano: física, psicológica, social y espiritual. Hablando un poco de historia, la evolución de los centros para enfermedades terminales y cuidados paliativos modernos comenzó en Inglaterra. La doctora Dawn Cicely Saunders, siendo consciente de las carencias en los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes antes de morir, se rebeló contra el abandono y sufrimiento de los pacientes desahuciados y fundó el Hospital St. Christopher Hospice en Londres en 1967. Fue galardonada con diversos premios y reconocimientos internacionales, entre los cuales destaca la Medalla de Oro de la British Medical Association. En 2002, constituyó la Cicely Foundation para promover la investigación en cuidados paliativos. Pero, ¿por qué es importante la formación en cuidados paliativos? Todo esto radica en que la necesidad mundial de estos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y el proceso de envejecimiento de la población en general. Es importante recalcar que dar cuidados paliativos no significa alargar irracionalmente la vida, sino brindar al paciente la oportunidad de una muerte digna. Por eso los cuidados paliativos deben centrarse en la reflexión antropológica de nuestra propia limitación y fragilidad como seres humanos, ya que el respeto a la vida humana y la asistencia paliativa dignifican el proceso de morir. En cuanto al cuidado de un enfermo terminal, es importante aplicar un enfoque multidisciplinario amplio, centrándose en una atención personalizada e integral con soporte familiar. Debe evitarse la conspiración del silencio y nunca ocultar información al paciente sobre su situación o pronóstico. Estos pacientes siempre tienen el derecho a recibir toda la información para tomar sus propias decisiones en ese momento o mediante documentos como las voluntades anticipadas. De esta manera se respeta su autonomía, facilitando su expresión de deseos y opiniones para tenerlas siempre en cuenta. El plan de cuidados paliativos se basa en las necesidades del paciente y no en su pronóstico. Aquí es donde se centra la verdad soportable de los cuidados paliativos. No se puede hacer nada con la enfermedad de base, pero siempre se tratarán los síntomas y efectos secundarios que los tratamientos puedan provocar en estos pacientes. Estos cuidados pueden ser proporcionados en hospitales, clínicas, casas de retiro o en el hogar del paciente. Es indispensable contar con un equipo capacitado para establecer una relación personal con dedicación humana y profesional para acompañar al paciente y a su familia en este proceso de enfermedad, en el final de la vida y durante el proceso de duelo. Principalmente se requiere la colaboración de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes pastorales y voluntarios. Y algo muy importante es cuidar siempre al equipo médico y de apoyo del desgaste emocional que todo este proceso conlleva para asegurar que en todo momento se brinde atención de calidad al paciente y a su familia. Y por último, como un resumen rápido, es importante recordar que los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Integran los aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado del paciente. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir de forma digna hasta el final. Ofrecen un sistema de apoyo a la familia para adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo. Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. Pueden brindarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos o simplemente brindarse para manejar las complicaciones clínicas angustiosas al final de la vida. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea de qué son los cuidados paliativos, nuestro compañero Aaron Schmecke nos hablará brevemente sobre cómo están regulados los cuidados paliativos en México. Pues bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Schmecke y yo voy a encargarme de la parte de la legislación mexicana en los cuidados paliativos.
El artículo general empieza con la Ley General de Salud. En el artículo 166 bis se encuentra en el capítulo cuarto de los derechos, facultades y obligaciones de los médicos y el personal sanitario, ¿no? ¿Qué es el artículo 166 bis? Bueno, consta de 8 secciones, las cuales podemos apreciar en pantalla, yendo de la 14 a la 21. Habla acerca, en general, pues habla de la capacitación que tienen que tener los médicos, las obligaciones de los médicos e instituciones para tener una buena atención de los cuidados paliativos, el manejo de los fármacos en el paciente de cuidados paliativos. La sección número 17 habla muy importante acerca del consentimiento informado, que es imposible realizar cualquier acción o actividad relacionada al consentimiento al paciente sin su debido consentimiento. En la sección 18 habla totalmente hacia no utilizar el ensañamiento terapéutico. La sección número 19 y 20 pues hablan de imponer sanciones acorde a la ley al momento de fallar, ¿no? Por alguna de estas situaciones anteriores, y pues la sección 21 habla acerca de la prohibición de la eutanasia. Va muy de la mano con la sección número 16 y la sección número 17, ¿no? Pero en México pues está penalizada la eutanasia, no es una opción viable en nuestro país. Asimismo, pues la norma oficial mexicana, la NOM 011 SSA 3, actualización 2014, que es, pues básicamente habla de lo mismo y pudiera considerarse como un complemento, ¿no? Inclusive de la Ley General de Salud, del artículo 166. Se encuentra dentro del Diario Oficial de la Federación, actualización 2014, y consta de 10 puntos clave y tiene sus subsecciones. Igual como podemos ver en la pantalla, pues consta de objetivos generales, pues el establecimiento de criterios y procedimientos claros para llevar a cabo pues, estos cuidados paliativos. En generalidades, pues presenta, como ya les digo, complementos al artículo 166 bis, dando una mayor explicación médica, ¿no? De la labor de los médicos como médicos y no tanto de la labor médica en la parte jurídica, ¿no? Tanta ley, tanto decirle que si el médico se equivoca, le va a pasar esto. No, es el por qué el médico tiene que realizar cierta acción o no puede realizar ciertas acciones, ¿no? ¿Dónde aplica? Pues básicamente en todo el territorio nacional, en donde se pueden llevar a cabo los cuidados paliativos, privados y públicos, ¿no? Y bueno, no solamente hospitales, sino instituciones en general, ¿no? Privadas y públicas. ¿A quién se le deben de brindar? También habla de esto. Los cuidados paliativos, pues bueno, es básicamente toda persona que padezca una enfermedad evolutiva, incurable y en situación terminal, pues dado que esto es muy importante para no caer en el ensañamiento terapéutico, ¿no? En el momento en el que determinamos que una persona se encuentra en una situación de esta índole, pues se le pueden presumir los cuidados paliativos. Atención domiciliaria, que es lo que debe tener el domicilio, considerándolo como el mejor lugar para atender al paciente con una enfermedad terminal y darle los cuidados paliativos. La atención hospitalaria, pues los motivos por los cuales el paciente debe estar, ¿no? O por qué se le impide estar dentro de su casa, y al mismo tiempo, pues brindarle una atención ambulatoria, ¿no? Recibir la atención necesaria en caso de requerirla, tanto el paciente como sus familiares. Las urgencias paliativas, pues, también son algo importante, ya que se deben de tratar en el domicilio, se debe capacitar a las personas que van a tratar algún tipo de emergencia, o bien, ya dentro del hospital, pues, evidentemente los criterios que deben de tener los hospitales en una sala de urgencias, etcétera, etcétera, para atender a los cuidados paliativos. ¿A qué otros documentos se puede acudir? Pues, bueno, básicamente es otras referencias que traen las mismas legislaciones, pues al expediente clínico, requisitos para atención ambulatoria, infraestructura e instalaciones y los criterios de funcionamiento. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Bueno, ahora que nuestras compañeras nos van a presentar consentimiento informado y voluntad anticipada, podremos entender un poco más sobre cómo son estos documentos y procesos importantes en cuidados paliativos y cómo es que el paciente puede expresar sus deseos a través de estos. Hola, nosotros somos María Magdalena Zupa Mejía y Cecilia Ortiz Moreno y les vamos a comentar las diferencias que hay entre el consentimiento informado y la voluntad anticipada, así como para darles la información de qué es cada una de ellas. Iniciaremos con el consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento en el cual un paciente es informado respecto a todos los alcances o procedimientos diagnósticos y terapéuticos que le serán practicados a lo largo de, todo el caso o el contexto clínico que tenga el paciente.
Esto le permite decidir al paciente si acepta o rechaza las alternativas que están siendo sugeridas por el profesional de salud y bueno, esto con total conocimiento de las consecuencias y todo lo que implica el tomar esta decisión. Por ello, esto debe estar constatado por escrito. Es necesario que esté por escrito. Tenemos objetivos del conocimiento informado. Aquí se destacan 4. Primariamente, bueno, se tiene que el respeto. Respetar a la persona enferma, sobre todo en sus derechos y sobre todo en su dignidad, para que no haya ningún problema. Esto es uno de los objetivos del consentimiento informado. Asimismo, bueno, se tiene que asegurar y garantizar la información adecuada para que el paciente, bueno, tenga esta oportunidad de participar en la toma de sus decisiones, sobre todo en aquellas que pueden llegar a afectarle. Así también, bueno, se tiene que respaldar la actuación de los profesionales. ¿A qué vamos con esto? A que el consentimiento informado es un documento que respalda el por qué el médico está tomando el camino que está tomando y, bueno, y tomando estas decisiones que el médico está tomando. Todo esto, bueno, el médico siempre tiene que compartir el proceso de lo que está decidiendo con el paciente y con la familia para que todos estén, pues, como en la misma sintonía. También así determina el campo de acción del médico. ¿A qué vamos con esto? A que marca los límites del camino que está tomando el médico, marca hasta dónde puede desenvolverse el médico, todo esto legal o lícitamente, para que no tenga ningún problema. Los beneficios que indudablemente tiene un consentimiento informado en un proceso adecuadamente llevado, los beneficios que tiene para el paciente son, bueno, inicialmente terapéutico, esto puesto que la información que el paciente tiene es, bueno, es un proceso dinámico que al realizarse de forma adecuada, bueno, adquiere este carácter como terapéutico. Además, bueno, permite que los pacientes tengan una mayor aceptación de las medidas que están siendo propuestas por el médico, tanto diagnósticas como terapéuticas. Asimismo, bueno, esto nos va a ayudar a promover la autonomía personal en la toma de decisiones del paciente. Entonces, esto también es algo muy importante y es un beneficio que tiene ante el paciente. Y bueno, también sirve de base al diálogo sobre el proceso de la enfermedad y de todo el proceso que se está llevando en contexto del caso del paciente. Y bueno, también apoya en que hace, bueno, la relación médico-paciente mucho más cálida. Entonces, esto pues nos ayuda con nuestros pacientes. Los elementos básicos del consentimiento informado, bueno, inicialmente, bueno, el paciente tiene que estar atento y competente. Todos estos elementos son muy importantes para que el consentimiento informado pueda llevarse de manera correcta. Para que la decisión sea considerada como autónoma, tiene que cumplir como estas condiciones. El paciente tiene que estar atento y competente. ¿Qué es esto? Que el paciente tenga esta capacidad de tomar estas decisiones teniendo conciencia de lo que está lo que esto conlleva, la capacidad crítica que suponga una decisión que está siendo tomada de manera racional y, bueno, reconociendo correctamente la naturaleza de la situación. Me refiero a la naturaleza de su enfermedad y de todo lo que, bueno, en contexto lleva a su caso. La información comprensible, esto es para los médicos, que el paciente tenga el conocimiento completo de su enfermedad. Nosotros tenemos que hacerle ver, darle esa información que sea total, o sea, que el paciente la haya comprendido completamente y que tenga un balance de los riesgos y de los beneficios de la decisión que él está tomando, ya sea cualquier decisión que él adopte, aceptarla, rechazarla o modificarla. Y bueno, tras comprender todo esto, asegurarnos que el paciente ya entendió que es toda la información para, bueno, poder adoptar una decisión. No coacción. La decisión debe ser libre y sin intervenciones ya sea internas o externas. Por ejemplo, las amenazas más o menos verbalizadas o la negación rotunda de algunas alternativas al tratamiento o del mismo tratamiento, la presentación de algunas alternativas de manera sesgada o que no nos permitan continuar con el caso del paciente, suponen una coacción o una intervención que esto pues nos invalida totalmente el consentimiento informado y es como los médicos pues no podemos continuar con el caso.
Tenemos que recordar que, bueno, esto es muy importante. En cuidados paliativos no solamente es difícil o complicado obtener el consentimiento informado, sino que también a veces es un poco inoportuno, no estamos llegando en el momento correcto, no tenemos las palabras correctas para pedirlo. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos al pedir el consentimiento informado, sobre todo en cuidados paliativos, porque son temas pues bastante delicados. El consentimiento verbal del paciente, el que el paciente te diga sí lo acepto, no es del todo suficiente. Tiene que constar siempre por la firma, todo por el documento escrito. No es suficiente que el paciente lo diga. Ahora, si el paciente no puede participar en esta toma de decisiones, entonces debe ser la familia quien firme el consentimiento informado o el cuidador principal quien firme el consentimiento informado. Y bueno, que se acerque más a los deseos que explícita o implícitamente el paciente haya manifestado previamente ante, bueno, la situación en la que nos encontremos y, bueno, que sea el tratamiento o el camino que, pues, más parecidas a la que el paciente quería o a las actuales. También es muy importante recordar que la Ley General de Salud o de Sanidad, en su artículo 10, establece que es para los médicos una obligación informar todo el contexto del caso diagnóstico terapéutico, etcétera, a los pacientes y obtener el consentimiento informado para pues determinadas acciones diagnósticas o terapéuticas. Entonces es importante mencionar que esto, bueno, conlleva un proceso legal, entonces es importante, es un derecho para el paciente y una obligación para nosotros como médicos pedir este consentimiento informado. Además, también es importante para que, pues como lo había mencionado anteriormente, tengamos como ese respaldo del por qué estamos tomando esas medidas o estamos tomando esas acciones con el paciente, pues esto nos puede también apoyar bastante, pero también nos puede afectar si no lo pedimos. Entonces, esto es un derecho para el paciente y una obligación para nosotros también como médicos pedirlo. Bueno, en cuanto al consentimiento informado es todo. Los dejo con mi compañera Cecilia para que, bueno, les continúe informando sobre la voluntad anticipada y, bueno, tengamos toda esta información correcta. Muchas gracias. Hola, soy Cecilia Ortiz y les voy a hablar sobre la voluntad anticipada. De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada, esta se define como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. El propósito de esta ley es el buscar el cuidado integral de los pacientes que padecen una enfermedad terminal, evitando tratamientos y o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles que puedan caer en el ensañamiento terapéutico. Los puntos más importantes sobre la voluntad anticipada son los siguientes. El primero, la regulación de una muerte digna y otorgar medidas médicas paliativas para disminuir el sufrimiento. Se refiere que a pesar de que no se realizarán medidas curativas ni tratamientos para preservar la vida del paciente, no será dejado a su suerte, sino que será tratado con las medidas necesarias para aliviar su sufrimiento y colocarlo en las mejores condiciones posibles. La segunda, es importante recalcar que la voluntad anticipada no promueve la eutanasia. Un término muy importante que se utiliza al tratar este tema es el de ortotanasia, el cual distingue entre curar y cuidar, y que sin provocar la muerte de ninguna manera, ya sea activa, inactiva, directa o indirectamente, se evita la aplicación de procedimientos no deseados, que sean inútiles o desproporcionados. La tercera, uno de los más importantes, refiriéndonos al tratamiento médico de todos los pacientes en general, es el de proteger la dignidad humana hasta el último momento de la vida. Y finalmente, el cuarto es el de fomentar la autonomía del paciente, respetar los deseos que planteó una persona que goza de la entereza de sus facultades mentales.
El documento de voluntad anticipada es la forma de plasmar de manera legal y válida los deseos de nuestros pacientes. Este documento debe ser notariado y solicitado de manera consciente y libre por una persona en pleno uso de sus facultades mentales, quien debe manifestar inequívocamente sus deseos de ser sometida o no a medios y tratamientos médicos. Los requerimientos para tramitar este documento son los siguientes: ser mayor de edad, tener pleno uso de sus facultades mentales, acudir con un notario público, acudir con un representante legal, firmar ante 2 testigos y presentar las identificaciones oficiales vigentes del solicitante, de los representantes y de los testigos. Como podemos ver, el documento de voluntad anticipada no es un documento fácil de obtener y debe ser respetado una vez obtenido, ya que es la manifestación de los deseos de los pacientes con respecto a su vida y su muerte. Es de suma importancia respetarlos y respetar su dignidad en todo momento, buscando acompañarlos de la mejor manera durante su proceso de muerte. Muchas gracias. A continuación, en el módulo de comunicación al final de la vida, nuestras compañeras Mirel Barrera y Jessica Quintero nos hablarán sobre cómo comunicar malas noticias y qué es la conspiración del silencio. Buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí y así poder compartir un poco acerca de lo que he aprendido en esta asignatura. Yo soy Mirel Barrera y les voy a hablar un poco acerca de cómo comunicar las malas noticias. Esto es porque al entrar a la carrera de medicina tenemos la mente llena de ideas positivas, donde podremos curar y tratar a todos los pacientes, pero desafortunadamente esta no es una realidad. Aun cuando sabemos esto, en muy pocas ocasiones se nos enseña cómo dar una mala noticia y se espera que aprendamos empíricamente. Sin embargo, no podemos esperar a que lastimemos a un paciente para aprender cómo hacerlo. Es por esto que les daré unos puntos clave para dar una mala noticia, siguiendo la mnemotecnia de Spikes con doble S, y además les daré unos tips de cómo hacerlo mejor. La primera S hace referencia a sit o sentarse. Esto es para que nuestros ojos estén a la misma altura que los del paciente, y así podamos establecer una comunicación no verbal. Se recomienda que este contacto visual esté realizado a 45 grados. De esta manera no vamos a intimidar a nuestro paciente. La segunda S es space o espacio y se refiere a cómo creamos el ambiente perfecto para poder comunicar una mala noticia. Primero que nada, hay que recordar que no sabemos cómo reaccionará nuestro paciente y por tanto tenemos que proteger nuestra seguridad. Una vez que nos aseguremos de que el espacio es seguro tanto para mi paciente como para mí, podemos proceder. En este lugar se tiene que evitar cualquier clase de distracción. De igual forma, hay que alejar a nuestro paciente de las multitudes para poder permitirle un poco de privacidad en esta noticia. Además de esto, el lugar tiene que mantenerse limpio, sin olores fétidos y asegurándonos de que sea un espacio lo suficientemente cómodo para que nuestro paciente y los familiares, si así lo decide, puedan recibir la noticia. Ahora hablemos de la P, que se refiere a perception, o percepción y preguntar. Aquí nosotros tenemos que formar un juicio adecuado de cuál es el estado de ánimo de nuestro paciente, además de preguntarle cómo está y si desea platicar al momento. Recordando que muchas veces cuando comuniquemos malas noticias, nuestro paciente puede estar hospitalizado y no siempre va a estar a la disposición de nosotros. Es importante respetar los sentimientos y las voluntades del paciente. Es por eso que preguntaremos, ¿cómo está? ¿Gusta platicar en este momento? ¿Platicamos ahorita sobre su caso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo van las cosas? ¿Con quién le gustaría compartir este momento? ¿No le gustaría que alguien nos acompañe? Todas estas preguntas son de descubrimiento para poder conocer mejor nuestro paciente y lo que desea. La I significa invitation, o investigar lo que desea saber el paciente. Aquí hay que permitir que él hable primero, que nos diga qué es lo que sabe, qué le preocupa, qué más quiere saber. Tenemos que primero entender todo lo que nuestro paciente ya sabe, para no ser repetitivos con él y ofrecer una mejor comunicación. No hay que hacer sentir culpable al paciente de lo que le está sucediendo, dando información veraz y concisa. Vienen acá de knowledge o de conocimientos. Aquí es donde nosotros vamos a guiar la conversación, comunicando la verdad y compartiendo lo que ya sabemos. No hay que hablar en diminutivos en ningún momento, ya que sería minimizar lo que nuestro paciente tiene o siente. No podemos quitar la esperanza, pero tampoco podemos dar falsas. Es por eso que tenemos que apegarnos al principio de la veracidad. Todos nuestros conocimientos médicos serán aplicados en este momento, para poder explicarle perfectamente al paciente qué es lo que le sucede. Ahora, es un error muy frecuente hablar en tecnicismos. Hay que recordar que nuestro paciente no ha estudiado medicina
y es por eso que nuestro deber es hacer que toda la información sea digerible para él. Llegamos a la E de emotions o emociones, y aquí es donde la empatía tendrá su papel principal. Para finalizar, hablaremos de la última S, summary o resumen. No podemos dejar a nuestro paciente con la mala noticia y retirarnos. Al contrario, hay que darle su tiempo de procesar la información, hablar de todas las opciones posibles y armar un plan juntos. Una vez realizado esto, tenemos que recapitular lo que se dijo. Tenemos que dar un espacio de silencio. No hay que tratar de llenar todo con comentarios o hablar demasiado rápido. Hay que permitir que nuestro paciente saque sus dudas, diga sus comentarios y lo que le preocupa. Espero que hayan disfrutado, pero sobre todo, aprendido en esta plática. Hola, mi nombre es Jessica Quintero y hablaré a grandes rasgos sobre la famosa conspiración del silencio. Esta hace referencia al acuerdo tanto implícito como explícito al que llega la familia, el entorno o los profesionales de la salud de ocultar parte o toda la información que se le brinda al paciente con respecto a su enfermedad, con la finalidad de no compartir el diagnóstico, la gravedad y el pronóstico de la situación clínica. Aquí podemos encontrar las diferentes formas en las que se puede clasificar, pero frecuentemente esta puede ocurrir entre amigos, familiares o incluso profesionales de la salud hacia el paciente. Pero también puede ocurrir cuando el paciente desea ocultar parte de esta información a alguien de su familia o círculo cercano. ¿Por qué podemos encontrarnos con esto? Algunas de las razones por las que se llega a la conspiración del silencio son el evitar el sufrimiento innecesario en la persona o el enfermo, el miedo a las consecuencias que puede tener esta información en la persona, por ejemplo, a que la persona se deprima o que le afecte a tal grado de disminuir la esperanza en el paciente o creer que podría acelerar su muerte. El no saber qué hacer ante la respuesta emocional de la persona por la información brindada, siendo también una forma de autoprotección del personal de salud y o de los familiares. También puede ser el creer que el paciente no quiere conocer su estado o incluso el simple hecho de tener dificultades en la comunicación, es decir, una falta de habilidades en ella. Podemos entender que a la base hay una buena intención de querer proteger al otro, pero realmente puede generar problemas como una barrera de comunicación en la familia y el médico, problemas con la confianza, desencadenando una sensación de engaño en el paciente cuando éste va descubriendo su realidad médica con el tiempo, problemas en la relación de confianza profesional-enfermo, privar al paciente de poder cerrar sus asuntos pendientes como testamentos o despedirse de seres queridos. En pocas palabras, se genera un daño y con ello no lleva a ningún camino. Bien. Ante la conspiración del silencio, ¿qué es lo que debemos evitar? En general, evitaremos emitir juicios de valor ante la o las personas que forman parte del acuerdo. También evitaremos culpabilizar a los conspiradores, y así evitamos enjuiciarlos por este motivo. También evitaremos intentar imponer nuestras razones como profesionales de la salud. Lo que deberemos hacer irá más enfocada hacia con qué tipo de conspiración del silencio nos encontramos. En la conspiración, cuando se niega el diagnóstico, es importante conocer y evaluar la razón por la que se quiere conspirar, normalizar la protección, es decir, el hecho de querer proteger a su familiar, anticipar las posibles consecuencias de conspirar para el paciente. También habría que considerar el costo emocional que puede tener para la familia al estar fingiendo sobre la patología, la evolución y el pronóstico, confrontar las opiniones con empatía. Y también podríamos proponer a los familiares escuchar al paciente y contar con su opinión o viceversa. Cuando la conspiración es no hablar entre sí, es decir, cuando el paciente y la familia conocen la enfermedad pero no entablan conversación sobre ello, la labor del profesional sanitario sería identificar temores que existen e impiden al hablar entre ellos, empatizar con aquellos temores, ayudarles a evaluar las consecuencias del silencio que se realiza un daño y que pues no está llevando a ningún lado. En cuanto a ambas, habría que explorar los recursos del paciente que ha tenido en otros momentos para afrontar las dificultades. Probablemente estas sean una herramienta de apoyo. Y también habría que emplear estrategias de negociación para evitar la conspiración. El objetivo es facilitar el bienestar tanto del paciente como de la familia. Al paciente hay que decirle todo lo que quiera saber y nada de lo que no quiera saber. La información permite hablar de cosas importantes para el enfermo, la familia y el equipo médico, y esto trae bienestar. Facilita la comunicación y permite estar más preparados. Eso sería todo y muchas gracias. Ahora, en cuidados paliativos es muy importante el tratamiento de soporte para los pacientes y es por ello que en el siguiente tema nuestra compañera Vivian Rodríguez nos hablará sobre la hipodermoclisis y su utilidad en los pacientes de cuidados paliativos.
Hola, yo les voy a hablar sobre la hipodermoclisis, sus generalidades y la técnica de colocación. La vía subcutánea es una vía de administración por vía parenteral muy usada en cuidados paliativos. Es una técnica mínimamente invasiva que permite la administración de fármacos y soluciones. Se puede utilizar en distintas zonas anatómicas, como subclavia, brazo y abdomen. Ahora, ¿cómo se coloca? Antes de comenzar con la técnica, primero tenemos que presentarnos con el paciente y con los familiares. Tenemos que hacer un interrogatorio y exploración para saber en qué condiciones se encuentra el paciente. Les debemos explicar tanto a los familiares como a los pacientes la técnica a realizar y debemos de pedir el consentimiento informado. Una vez hecho esto, ya podemos iniciar lavándonos las manos y colocándonos el equipo de protección personal, el cual incluye guantes, lentes de protección y cubrebocas. Siempre debemos de tener conocimiento de los antecedentes personales patológicos del paciente, y si no, siempre debemos de asumir que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Después, debemos de preparar el material que vamos a utilizar. Este es un dispositivo palomilla mariposa o avocat, métodos de fijación como apósitos de fijación transparentes, puntos de sutura de papel o esparadrapo. También necesitamos solución fisiológica, clorhexidina o povidona iodada, gasas y una jeringa. Antes de usar la mariposa o avocat, debemos de purgarla con 0.5 a 0.6 mililitros de solución fisiológica al 5%. Ahora sí, comencemos con la colocación de nuestra vía. Si colocamos una vía subcutánea en el brazo, vamos a tomar como referencia la articulación del codo. 4 dedos por encima se va a canalizar la vía subcutánea. Si colocamos una vía subcutánea subclavia, debemos tomar como referencia la clavícula. Y de 1 a 2 dedos por debajo de la clavícula introduciremos el dispositivo. Si colocamos una vía subcutánea en el abdomen, debemos de tomar como referencia el ombligo y 3 o 4 dedos alrededor de esta zona introduciremos el dispositivo. Tenemos que desinfectar utilizando una gasa con clorhexidina o povidona iodada. Vamos a pellizcar un pliegue de piel y tenemos que angular a 45 grados e introducimos el bisel hacia arriba. Después tenemos que fijar con un punto de sutura de papel o con esparadrapo. Encima tenemos que colocar el apósito de fijación transparente. Y si es necesario, podemos terminar de fijar con otro punto de sutura de papel o con esparadrapo. Una vez hecho esto, ya podemos utilizar esta vía. Ahora, es muy importante registrar la fecha de colocación y la solución o medicamento administrado con su dosis. Por último, debemos informarle a los familiares y al paciente las indicaciones para el cuidado de esta vía. No deben manipular el catéter, se debe proteger el catéter cuando se vaya a bañar el paciente y es importante decirles que deben de comunicar al personal sanitario cualquier cambio notado en la zona de inserción del catéter o si presenta algún signo de alarma. Además del tratamiento de soporte, uno de los síntomas más importantes que deben de tratarse en el paciente terminal es el dolor. A continuación, mis compañeras Mariana Ramos, Anel Paleta y su servidor les hablaremos más al respecto. Hola estimados compañeros, les habla Rubén Cárdenas Jardón y el día de hoy vamos a repasar el tema de dolor, sus generalidades, fisiopatología y sus tipos. Lo primero será revisar las generalidades del dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor utiliza como definición aquella experiencia sensorial desagradable relacionada al daño potencial de un tejido. En medicina se considera como un signo de una enfermedad referente a un síntoma acompañando a una enfermedad, el cual es subjetivo y es el motivo más frecuente de consulta. Tiene implicaciones sociales, psicológicas y biológicas. El objetivo de consulta es encontrar el origen o causa del mismo. Pasamos al segundo apartado, la fisiopatología del dolor.
En todo el cuerpo encontramos receptores llamados nociceptores, los cuales detectan lo nocivo o el daño. Estos receptan el estímulo de potencial daño de un tejido. Este estímulo es transportado por las fibras nerviosas que van a llegar al sistema talámico cortical. Estos únicamente se van a activar cuando se supera o rebasa un umbral o nivel mínimo de estímulo. Esto también dependerá del grado de desensibilización, es decir, que por alguna causa que se encuentre alterado el tejido, se activarán los receptores aún por mínimo que sea ese estímulo a consecuencia de la reducción del umbral. En este esquema se puede observar cómo es el trayecto del dolor, cómo viaja desde los nociceptores hasta el sistema talámico cortical. Primero, cruza por las fibras nerviosas aferentes que llegan hasta el asta dorsal de la médula espinal, viajan por una neurona de segundo orden y llegan al tálamo. Finalmente son conducidos por una neurona de tercer orden hasta la corteza. Hay dos tipos de fibras principales. Primero tenemos a las fibras A delta, las cuales son de características mielínica gruesa con una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. Su neurotransmisor es el glutamato. El tracto por el que viajan es el neoespinotalámico. El tipo de dolor es el somático y agudo. Su modalidad es rápida. En contraste con las fibras de tipo C, las cuales son amielínicas finas, viajan con una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. La sustancia P es el neurotransmisor que funge en esta ocasión. El tracto ahora es el paloespinotalámico, el tipo de dolor es visceral, crónico y su modalidad es lenta. La pregunta es, ¿todo en el cuerpo duele? La respuesta es no, ya que dependerá de a qué nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en esta tabla, la primera columna se encuentran estructuras que tienen los receptores. Por ejemplo, los epitelios como la piel, los músculos, nervios, meninges, pleura y periósteo. Al contrario de la otra columna, los cuales están las estructuras que no duelen. Por ejemplo, los líquidos como la sangre, orina y líquido cefalorraquídeo no duelen. Riñón, cerebro, hígado, pulmón y hueso tampoco duelen. Los órganos parenquimatosos no están inervados y es por esto que no duelen. Duelen las estructuras o las cápsulas que los recubren o rodean. En este esquema se puede visualizar cómo los nociceptores liberan neuropéptidos en el lugar del dolor e inflamación, donde como consecuencia se acumulan las células inflamatorias. En este otro esquema se puede visualizar un proceso inflamatorio por liberación de sustancias halógenas y es por lo que se produce el dolor. En esta tabla encontramos ejemplos de sustancias halógenas y de dónde provienen. Por ejemplo, el potasio, que proviene del lisis celular, de los mastocitos se origina la histamina y del ácido araquidónico podemos encontrar las prostaglandinas y los leucotrienos. Finalmente, el tercer y último apartado, que son los tipos de dolor. Su clasificación se va a dar según su origen, tiempo y localización. En temporalidad lo vamos a tener como agudo y crónico. Su localización va a ser somático y visceral. Y dependiendo de su etiología vamos a tener nociceptivo y neuropático. Muchas gracias por su atención. Continuamos con los siguientes segmentos. Hola, yo soy Mariana Ramos y continuando con el tema de dolor voy a hablarles un poco acerca del tratamiento. Para empezar debemos identificar a los pacientes que tienen dolor. Estos pueden tener fase sálgica, posición antiálgica para disminuir o atenuar el dolor, conductas compensatorias o algún impedimento. Para el estudio clínico del dolor tenemos dos mnemotecnias. La primera es alíciame, donde se tiene que identificar, por ejemplo, la aparición, si es agudo, paroxístico, crónico o la velocidad de instalación. Este puede ser rápido si es de origen vascular o traumático, o gradual si es de origen de tumor, inflamación o lesión degenerativa. También debemos estudiar la localización, el paciente refiere a dónde le duele. La I es de irradiación, puede ser un dolor referido o dolor irradiado. Por ejemplo, un dolor en cinturón puede ser pancreatitis o un dolor en hemicinturón derecho puede ser una colecistitis aguda. La C es de carácter, que se deben identificar los rasgos o circunstancias que le diferencian de otros dolores, ya que el dolor puede ser sordo, desgarrante, pulsátil, cólico, entre otros. La I es de intensidad, que se identifica mediante escalas, que abordaré más adelante. La A es de acompañantes, ya que se debe de estudiar el cuadro clínico completo. La M de modificantes, que alivian, agravan o no alteran el dolor. Y la E de evolución, evolución del dolor posterior al diagnóstico y al tratamiento. La siguiente mnemotecnia es vindícate, que es útil para identificar la causa del dolor. Puede ser alguna causa vascular, inflamatoria, neoplasias degenerativas, infecciones congénitas cardiovasculares, autoinmunes, trauma tóxico o endocrino metabólicas. Para
el estudio del dolor debemos de identificar la intensidad. Muchas veces tratando la causa no hay necesidad de tratar el dolor, por ejemplo, cuando cede un proceso infeccioso. Pero en otras circunstancias, como por ejemplo en una quemadura, hay que seguir tratando el dolor posterior al tratamiento. Hay que saber la intensidad para escoger el grupo de fármacos que vamos a emplear. Debemos de preguntar el grado de compromiso con sus actividades. Si es tolerable, permite realizar actividades, se considera leve. Si impide realizar algunas actividades, pero aún realiza su vida con cotidianidad, se considera moderado. Y si es insoportable e impide realizar actividades, es grave. Como dolores subjetivos, se han creado diferentes escalas. La EVA o escala visual análoga es muy útil porque en lugar de que el paciente diga números, indica en qué lugar de la línea está en su dolor. Posteriormente medimos si equivale a dolor leve, moderado o grave, siendo 0 sin dolor, 1 a 3 leve, 4 a 6 moderado y 7 a 10 intensos, siendo 10 el peor dolor. También tenemos la escala visual o de Wong-Baker, que va del 0 al 5 y se identifica mediante caritas. Esta es muy útil en pacientes pediátricos. Para el tratamiento del dolor tenemos la escalera analgésica de la OMS. Esta se divide en 4 escalones. El primer escalón es para el dolor leve y se utilizan analgésicos no opioides. Se usan AINE, paracetamol o metamizol. En el segundo escalón, que es para dolor moderado, se usan opioides débiles como codeína, dihidrocodeína o tramadol. Y en el tercer escalón, que es para dolor grave, se usan opioides potentes como morfina, fentanilo, oxicodona, metadona o buprenorfina. En estos escalones pueden asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas ocasiones. Cabe mencionar que los primeros dos escalones tienen techo analgésico. Esto significa que hay una dosis máxima diaria por encima de la cual no se consigue un mayor efecto analgésico. Y en el tercer escalón es muy común, puede suceder la alta dependencia y efectos secundarios graves. Se considera un cuarto escalón a las técnicas invasivas como bloqueo nervioso, estimulación nerviosa transcutánea, estimulación medular, radiofrecuencia, cronoalgesia, infiltración y resección del nervio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Anel Paleta y yo voy a hablar sobre cannabis medicinal, mitos y realidades. El cannabis medicinal es un medicamento derivado de cannabis sativa o cannabis índica. Existen dos sustancias activas, THC o tetrahidrocannabinol, con efectos psicoactivos del cannabis, y CBD o cannabinoides. No produce ninguna intoxicación ni efecto psicoactivo. El THC está indicado en casos de control de dolor crónico neuropático, mejora la calidad del sueño, reduce anorexia, náusea y vómito por quimioterapia. El CBD está indicado por funcionar como antiinflamatorio, ansiolítico, antioxidante, control de convulsiones y neuroprotector. La realidad es que tiene indicaciones médicas estrictas. Uso paliativo de síntomas como el dolor, náusea y vómito, anorexia, mitiga el insomnio, es coadyuvante de analgésicos como tranquilizante o estimulante y para epilepsia refractaria a tratamiento. Un mito. Inhalar es la única vía de administración. Es un mito ya que se puede administrar por inhalación, pero también por vía oral, aerosol o sublingual. Una realidad es que es un tratamiento individualizado. Requiere un análisis del caso individual del paciente, síntomas y contraindicaciones. Un mito es que todos pueden usarlo. Está contraindicado en caso de enfermedad cardiovascular inestable, enfermedad psiquiátrica no controlada como psicosis, esquizofrenia, y el THC está contraindicado en menores de 18 años. Una realidad es que no reemplaza tratamientos médicos, es coadyuvante de otros tratamientos y no es milagroso. Un mito es que puede conseguirse donde sea y puede consumirlo de una planta en casa. Es un mito ya que requiere procesos químicos estrictos de purificación para administrarse de forma segura, y es preferible obtenerlo de una farmacéutica certificada. Una realidad es que genera cierta dependencia, mayormente psicógena, y los efectos adversos dependen de la frecuencia y dosis, vía de administración y calidad del producto. Un mito es que es inofensivo, tiene efectos adversos importantes a considerar como taquicardia, hipotensión, hiperemia conjuntival, broncodilatación, relajación muscular y disminución de la motilidad intestinal. Una realidad es que hay tolerancia a los efectos psicógenos con el paso del tiempo. Esto se debe a su efecto farmacológico que genera tolerancia al medicamento. Un mito es que se puede usar sin supervisión, ya que requiere prescripción médica y seguimiento médico.
No es cura de ninguna enfermedad porque no hay comprobación científica de ello. Una realidad es que tiene interacciones farmacológicas con antidepresivos como fluoxetina y tricíclicos, puede incrementar los efectos depresores respiratorios de las benzodiazepinas y taquicardia con anticolinérgicos. Tiene interacción con el alcohol. En conclusión, siempre se debe valorar el caso individual del paciente, requiere indicaciones y prescripción médica estrictas. Muchas gracias. Además del dolor, es importante conocer y tratar los diversos síntomas por aparatos y sistemas que pueden presentarse en estos pacientes, ya que estos pueden representar angustiosos tanto para ellos como para su familia. Es por eso que Danae Álvarez, Pamela Pérez, Fernanda Ayala, Paola Vázquez, Yosadara Martínez, Elia Manzano y Mónica Hernández nos hablarán un poco más de ellos. Hola, mi nombre es Danae Álvarez y hoy les voy a hablar sobre las úlceras por presión. ¿Qué son? Son lesiones que se localizan en la piel, el tejido subyacente o ambos que normalmente se dan en prominencias óseas como resultado por presión o presión en combinación con cizallamiento. Es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros que son los huesos y el soporte. Esto nos causa una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes hacia esta zona. Ocurren dentro de las 2 primeras semanas de hospitalización o dentro de los primeros 5 días en las unidades de cuidados intensivos. Esta entidad disminuye la calidad de vida y la pone en riesgo. Se localizan sobre todo en salientes óseas, todo esto en relación con la posición del paciente. Las prominencias óseas mayormente afectadas son el sacro, los talones, las vértebras, los omóplatos, la región occipital, los codos, las caderas, los tobillos, los hombros, las orejas, las rodillas y el esternón. ¿Por qué se causan? Son el resultado de la lesión mecánica de la piel y los tejidos profundos. Los factores que influyen son isquemia causada por oclusión capilar, deterioro del flujo linfático con aumento de los desechos metabólicos, lesiones por reperfusión y deformidad de las células del tejido. La presión es la fuerza ejercida sobre un área que nos da como resultado la isquemia y la hipoxia. Cuando se disminuye la cantidad de tejido blando, aumenta el riesgo de que ocurra esto por la presión. Las úlceras ocurren en los sitios donde hay menos tejido blando. ¿Cómo las vamos a clasificar? En 4 puntos. Eritema, donde hay un eritema que no palidece a la presión. Eritema parcial, donde hay una pérdida parcial del grosor de la piel. Una pérdida total, que sería la tercera, donde hay una pérdida del grosor de la piel con lesión o necrosis. O la necrosis, que es una pérdida total del grosor de la piel con necrosis o daño muscular. Cuidados. ¿Cómo las vamos a cuidar? Hay múltiples tratamientos. El tratamiento local, que es un debridamiento del tejido necrótico, consta en reducir el tejido necrótico y en disminuir el riesgo de infección. Tratamiento quirúrgico, que es debridamiento en un quirófano. Tratamiento mecánico con vendajes, hidromasaje, lavado e irrigación de las heridas. Antibiótico-terapia en pacientes que demuestren signos y síntomas de infección sistémica, como pueden ser sepsis, celulitis o fiebre. Manejamos el dolor a base de AINES, anestésicos tópicos u opioides en dosis bajas. La nutrición, hay que suplementar a estos pacientes con aproximadamente 1.25 gramos por kilo por día de proteína. ¿Cómo las vamos a prevenir? Con aseo general cada 24 horas, utilizando jabones o sustancias limpiadoras sin irritantes, manteniendo la piel limpia y seca, examinando el estado de la piel, no utilizando alcoholes, no frotar o masajear excesivamente, cambios posturales cada 2 horas, evitar en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones, mantener el alineamiento corporal y evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. Muchísimas gracias, eso fue todo. Vamos a hablar de los síntomas en cuidados paliativos.
Comenzando con los síntomas neuropsiquiátricos, vamos a hablar de la ansiedad, la depresión, el delirium y el insomnio. Vamos a ver que la ansiedad es una respuesta emocional normal, aunque desagradable. La persona se siente preocupada y alerta ante una amenaza, manteniendo la expectativa de hacerle frente, de enfrentar o huir. Y bueno, en el tratamiento consiste básicamente en tener una relación terapéutica de confianza, facilitar la expresión o desahogo emocional, validar sus emociones, apoyar al paciente, ser empático y tener actitudes empáticas, escucharlo. Y también existen técnicas como mindfulness o atención plena, psicoterapia, terapia de aceptación y compromiso que ayudan. El segundo síntoma que vamos a ver es la depresión. La depresión es un estado emocional normal y común a los eventos adversos que debe atravesarse para llegar a la aceptación. Este síntoma señala una causa potencial de sufrimiento y este debe evaluarse y tratarse. La depresión es un síndrome con síntomas biológicos y psicológicos que principalmente tiene a la anedonia, que no responde a una reacción normal al proceso de morir. Como tratamiento, lo principal es abordar la separación, la pérdida, el duelo, el proceso de morir, la muerte y la dinámica familiar. Y este es acompañado de un tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual. El tercer síntoma que vamos a ver es el delirium. El delirium tiene su origen del latín delirare, que significa volverse loco. Es un estado confusional agudo que resulta de una disfunción orgánica cerebral difusa y es una situación frecuente que vemos en los pacientes al final de la vida. El tratamiento que vamos a ver es a base de neurolépticos y de benzodiazepinas, por lo que una rápida identificación y un abordaje adecuado puede aliviar rápidamente esta situación. Y aquí vemos las diferencias entre delirium y demencia, en la que delirium es un brusco, puede durar de días a semanas, es fluctuante, la conciencia es fluctuante, la persona presenta desorientación intensa y precoz, la atención está muy alterada, alucinaciones frecuentes y bueno, lo que se ve ahí. El cuarto síntoma que vamos a ver es el insomnio. El insomnio es un estado de hiperactividad psicofisiológica que provoca dificultad para iniciar y mantener el sueño, acompañándose con frecuencia de un despertar precoz. Para el tratamiento está acompañado de un tratamiento farmacológico y algunas recomendaciones como es acostarse a la misma hora, permanecer en la cama para dormir, tener actividad diversa en el día, no dormir en el día, suprimir la ingesta de té o café, tener condiciones ambientales, por ejemplo, a la hora de dormir como la luz, la temperatura y caminar en la tarde y hacer unos ejercicios también de relajación antes de ir a la cama. Ahora les vamos a hablar de los síntomas generales. Principalmente es la astenia, la diaforesis y la fiebre. La astenia es una asociación subjetiva de debilidad con cansancio secundario a mínimos esfuerzos y esta, a diferencia de la fatiga, no mejora con el reposo y frecuentemente se encuentra en pacientes oncológicos o pacientes con SIDA o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca. Principalmente se utiliza la escala de Karnofsky para evaluar la situación clínica funcional de los pacientes. Las principales recomendaciones para estos pacientes es el uso de ropa cómoda, realizar ejercicios adaptados a la condición de los pacientes y cuidar sus hábitos del sueño. El tratamiento principalmente es abordar la causa. Y en el caso de que no haya respuesta al abordar la causa, se pueden utilizar corticosteroides, progestágenos o psicoestimulantes. La diaforesis es la sudoración profusa por aumento de la temperatura corporal y esta puede causar trastornos electrolíticos o deshidratación. Sus principales causas son fiebre, el linfoma de Hodgkin, fármacos como los opioides y el Parkinson. Las principales recomendaciones es utilizar ropa ligera, secar el cuerpo con paños húmedos, ventilar la habitación del paciente y reponer electrolitos. Y el tratamiento está basado, principalmente es responder a la causa, pero se pueden utilizar gabapentina o antidepresivos como inhibidores de la recaptura de serotonina o inhibidores de la recaptura de noradrenalina. El tercer síntoma es la fiebre, la cual es una temperatura corporal de 38.3 grados o 3 lecturas de temperatura de 38 grados en el lapso de 1 hora. Y si este persiste por 2 semanas sin encontrar una causa,
se considera fiebre de origen desconocido. Las recomendaciones es retirar la ropa, hacer baños con agua tibia, ventilar la habitación y aumentar la ingesta de líquidos. Y el tratamiento es buscar la causa subyacente, pero se pueden utilizar antipiréticos como AINES y en el caso de que sea por un origen neoplásico, se pueden utilizar naproxeno o indometacina. Con respecto a los síntomas dermatológicos, primero vemos las manifestaciones de la piel, que es piel seca, frecuentemente en la desnutrición y deshidratación. Además, favorece dermatosis y prurito. En la piel húmeda es necesario cuidar la hidratación de la piel, que se queda húmeda como axila, zona genital y perianal, y puede favorecer la aparición de candidiasis. Las medidas generales del cuidado de la piel va a ser higiene. La piel debe ser lavada en la mañana y en la noche con abundante agua y jabón. El segundo es la hidratación, que se recomienda usar hidratantes medicados según el tipo de la piel. Fotoprotección, el uso de protectores solares con protección del 50% en aplicaciones repetidas. Los hábitos alimenticios, que es una dieta basada en el consumo de frutas, verduras, agua y rica en vitaminas. El prurito es una sensación desagradable que provoca el deseo de rascado, puede afectar piel, mucosas y tracto respiratorio superior. El sustrato anatómico que lo sustenta es similar al dolor mediante fibras nociceptivas aferentes de tipo C. Las etiologías en cuidados paliativos son el pruritoceptivo, neurogénico, neuropático, psicogénico, secundaria dermatosis primaria relacionadas con tumores primarios o metastásicos y asociados a síndromes paraneoplásicos. El linfedema se define como la acumulación de linfa en el tejido subcutáneo que es frecuente en las extremidades. La clasificación se divide en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa 1 es la alteración de la conducción, que es una inflamación subclínica. La etapa 2 es el edema blando, depresible y cambios de coloración. La etapa 3 no disminuye con elevación y además hay coloración rojo cianótica. Y la etapa 4 es un edema muy evidente y es la conocida piel de naranja. Las úlceras van a existir úlceras por presión que surgen por presión en el área sin cambio de posición, como una abrasión, ampolla o área oscurecida, pudiendo desarrollarse rápidamente como una úlcera categoría 2, 3 o 4, siguiendo sus bordes irregulares. Las características: hay un comienzo súbito, aumentan rápidamente en tamaño y profundidad, comienzan de mayor tamaño que otras úlceras y se relacionan con un fallo multiorgánico al final de la vida. Las zonas más comunes de las escaras es la parte trasera de la cabeza y orejas, hombros, codos, espalda baja y trasero, cadera, rodilla interna y talones. La escala de valoración de riesgo se va a dividir en alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. El riesgo alto es una puntuación menor de 12, moderado es de 13 a 14 y bajo de 15 a 16. El abordaje es una revisión multidimensional del paciente, la prevención de los cuidados de la piel y además dependerá del riesgo, del grado de la categoría y de las lesiones presentadas para tomar medidas más específicas. El deterioro tisular categoría 2, 3 y 4, no categorizables, que es sospecha de lesión de tejidos profundos y manejo avanzado de heridas. Las medidas de cuidado: revisar diariamente la piel, proteger los puntos de apoyo, mantener la piel limpia, entre otras. El tratamiento se va a dividir en estadio 1, que es lavar la zona, aplicar ácidos grasos y apósitos hidrocelular no adhesivo.
El estadio 2, 3 y 4, lo establecido antes, y además la prevención de la infección bacteriana, tópicos bactericidas que mantengan el lecho, y antes de la operación usar tratamiento enzimático como colegenasas y estreptocinasa. Las úlceras tumorales es una consecuencia de cualquier tumor primario profundo que infiltre la piel. Las características son sangrado, infección, mal olor, exudado abundante, dolor y prurito. Consecuencias: hay deformidades corporales, cultivo de pseudomonas en lesiones, producción de putrescina y cadaverina e impacto psicosocial. Las recomendaciones es un lavado profundo de la zona, antibioterapia tópica y sistémica, precaución de hemorragia y dolor, y además el mal olor con carbón activado y nitrato de plata. El tratamiento vamos a encontrar con apósitos de hidrofibra, apósitos de alginato cálcico, apósito de plata, apósito de espuma de poliuretano no adherente y metronidazol en gel al 0.75%. También va a ser metronidazol en gel al 0.75%, esponja hemostática, adrenalina, hidrogel de estructura amorfa y película de poliuretano transparente o pomada de óxido de zinc. Ahora les voy a platicar de los síntomas respiratorios. Los principales 5 son disnea, estertores, hemoptisis, hipo y tos. Primero vamos a hablar de la disnea, el cual es la sensación subjetiva de falta de aire o sed de aire. Se caracteriza por respiración difícil o anormal, angustia extrema y ataque de pánico. Hay varios acompañantes dependiendo del sistema. Por ejemplo, en la cardiopatía podemos encontrar ortopnea, en una alteración del sistema nervioso central una bradipnea, en una alteración neuropsiquiatra podemos encontrar cefalea, en una infección podemos encontrar fiebre y expectoraciones, y en el síndrome de la vena cava superior encontramos cianosis y circulación colateral. Tenemos recomendaciones generales. Primero es la educación al paciente y a la familia, una habitación ventilada, que el paciente tenga compañía que la tranquilice y técnicas de relajación, aumentar cuidados y humidificación de la boca, evitar comidas abundantes, limpieza bronquial y vibraciones, y soporte respiratorio no invasivo. El tratamiento farmacológico es dependiendo de la hipoxemia, tenemos que hacerlo cuando es menos de 90%. Las broncodilatadores como salbutamol, corticoides inhalados como budesonida, sistémicos como dexametasona. En pacientes oncológicos se les puede dar morfina y se le puede dar ansiolíticos a pacientes con ansiedad como el diazepam o el midazolam. El salbutamol no se le puede dar a pacientes con taquicardia ni con ansiedad, y la morfina oral se recomiendan 5 miligramos o incrementar el 50% de la dosis. Luego tenemos los estertores, que es una respiración ruidosa. Estos aparecen al final de la vida y se llaman estertores premortem y se deben a la imposibilidad del paciente para movilizar sus secreciones respiratorias. Del 23 al 92% de los pacientes en agonía las presentan entre 16 y 57 horas antes de morir. Las recomendaciones generales es colocar al paciente en decúbito lateral con el pulmón sano hacia arriba, reducir o suprimir la ingesta de líquidos, mantener cuidados de la boca, aspirar secreciones solo cuando estén en orofaringe, y puede ser tratamiento como escopolamida que reduce las secreciones. Luego tenemos la hemoptisis, que es la expectoración de sangre que proviene de las vías aéreas. Puede confundirse con gingivorragia, hemorragia nasofaringea o digestiva, y puede poner en riesgo la vida del paciente. Tenemos varias recomendaciones generales. Es primero mantener la calma, tranquilizar al paciente y a la familia. Se recomienda usar toallas café oscuro o negras, reposo absoluto en decúbito lateral, ayuno, valorar oxigenoterapia y tener una vena permeable. El tratamiento farmacológico se divide en dos, es leve o moderada. Este tratamiento es quitar AINES, dar antitusígenos, adrenalina nebulizada, antifibrinolíticos y corticoides.
Y en severa, esta es una urgencia paliativa. Entonces tenemos que transportar al paciente en decúbito lateral y normalmente requieren de intubación endotraqueal. Luego tenemos el hipo, que es la contracción involuntaria espasmódica y repetida del diafragma con cierre abrupto de la glotis. Puede ocasionar alteraciones graves como pérdida de peso, ansiedad, disnea y bradiarritmias. Como recomendaciones generales, se recomienda realizar apneas forzadas, maniobras vagales, que es presionar los ojos oculares, la más común. También puede ser lavar el estómago con agua helada, maniobra de Valsalva, masaje del seno carotídeo o un masaje rectal digital. Y si el hipo dura más de un mes, entonces es un síntoma refractario. Normalmente el hipo se quita con las recomendaciones generales, pero también tenemos tratamiento farmacológico. El mejor es baclofeno y o gabapentina más omeprazol o famoridina. También podemos darle metoclopramida, clorpromazina, dexametasona o midazolam. Y en algunos trabajos científicos refieren algunos casos de éxito con acupuntura tradicional. Luego tenemos la tos, que es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Pero cuando se pierde este papel protector, se convierte en un síntoma molesto. La tos puede producir dolor, disnea, vómito, cefalea, hemoptisis, insomnio y fracturas costales. Como recomendaciones generales, tenemos eliminar posibles agentes ambientales, percusión sobre el área pulmonar para ayudar a movilizar secreciones, humidificadores, rehabilitación con ejercicios de higiene vocal. Y como tratamiento farmacológico tenemos varias opciones, el dextrometorfano, levodoprompicina, cloperastina, y en casos resistentes podemos dar codeína, dihidrocodeína, morfina y metadona. Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas gastrointestinales. Vamos a empezar hablando brevemente de serostomía. Se define como sequedad de la mucosa oral y esto puede conllevar a dificultad de alimentación, halitosis, alteración del gusto. Y bueno, su etiología puede ser por diversas cosas, entre esos medicamentos como antihistamínicos, diuréticos y también por enfermedad nasofaringia porque el paciente tiene que respirar por la boca. ¿Cuál es su manejo y tratamiento? Pues bueno, mantener la hidratación adecuada es muy importante, evitar bebidas azucaradas. También tiene que haber una limpieza frecuente con hisopos bucales. Y bueno, entre los fármacos podemos usar cialogogos como pilocarpina o sustitutos salivales como es la saliva artificial. Ahora veremos estomatitis. Es la inflamación de la mucosa bucal. Es una complicación muy frecuente en pacientes oncológicos y que llevan trasplante de médula ósea. Se divide por diferentes grados, grado 4 siendo la más severa, en donde ya ni siquiera puede tragar ningún tipo de alimento. Y pues bueno, dentro del manejo tenemos que hacer medidas higiénico-dietéticas, evitar la deshidratación, no se debe usar antifúngicos y bicarbonato juntos y debe llevar una dieta blanda y no condimentada. En el tratamiento tenemos antisépticos tópicos y orales. Los tópicos tenemos la cetidina y también se puede utilizar antivíricos y antisépticos locales. Luego tenemos candidiasis bucal. Esta es una infección fúngica causada por Candida albicans. Es muy frecuente en inmunosupresión y en pacientes con VIH. Y esta se lleva a cabo por disminución de la saliva y esta puede ser por alteraciones del pH, de la mucosa, deficiencias nutricionales y también por medicamentos como antibióticos. Su manejo y tratamiento vamos a tener que también se tiene que hacer medidas higiénicas. Se puede tratar con soluciones desbridantes, que es agua con solución salina. También puede haber mezcla de bicarbonato con agua oxigenada y también se puede tratar con cubitos de hielo con nistatina. También se puede dar antifúngicos tópicos y sistémicos como nistatina y fluconazol. Ahora hablaremos de anorexia y caquexia. Se caracterizan por pérdida del apetito, por disminución del peso, por atrofia muscular y entre sus síntomas principales tenemos astenia y apatía y esto lleva a una disminución de la calidad de vida. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a todo esto? Pues hay diversos como sensación de saciedad temprana con algunas enfermedades, algunos medicamentos, alteraciones psicológicas y metabólicas, también pacientes oncológicos es muy frecuente. Su manejo y tratamiento, aquí tiene que haber hábitos alimentarios que están adaptados al paciente. En cuanto al entorno, no forzar al paciente a comer es muy importante, no dar líquidos en la comida
y en caso de requerirlo, pues se puede dar una sonda, se puede poner una sonda, perdón, y esa no se debe dejar más de 6 semanas. Y en tratamiento farmacológico se puede dar procinéticos como metoclopramida, también se puede dar orexigénicos y también corticosteroides. Ahora, ascitis es la acumulación patológica de un líquido en una cavidad peritoneal. Esta es muy común en enfermedades hepáticas y oncológicas y puede causar diversos síntomas, entre los cuales tenemos molestia abdominal, disnea, ortopnea, náuseas, pirosis, entre otros síntomas. Y bueno, su manejo principalmente, el paciente debe estar, tiene que tener reposo en cama, en decúbito, se tiene que limitar el sodio de la dieta. Y bueno, el tratamiento principalmente es con diuréticos, puede ser de asa como furosemida o puede ser también como ahorradores de potasio como espironolactona. Y en casos más graves, pues se puede hacer una paracentesis. Ahora hablaremos de diarrea, es la deposición de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas. Tiene también una etiología multifactorial, puede ser por infecciones, tumoraciones, también medicamentos, y la mayoría no requiere tratamiento farmacológico, es autolimitada. Entre su manejo, primero debemos dar sales de rehidratación, es muy importante. El más común es del vida suero oral. También se debe tener en ayuno al paciente. Si hay impactación fecal, tenemos que hacer remoción mecánica. Y si hay deshidratación severa, pues se debe dar una hidratación endovenosa. Entre los fármacos podemos dar inhibidores de la motilidad como la loperamida, también se puede dar absorbentes y también se puede dar inhibidores de secreción intestinal como crotido. Y bueno, hablando de disfagia, es la dificultad para deglutir. Tiene un origen neurológico como algunas enfermedades como Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, y también es muy común en cáncer de cabeza, cuello y esófago. Es muy importante porque causa malnutrición, pero también puede llevar a una broncoaspiración, entonces hay que tratarla. Y bueno, su manejo, debemos adaptar la textura y volumen de los alimentos, cuidar que el paciente trague el bolo, esperar que el paciente se quede sentado 60 minutos después de comer, que incline la cabeza al comer, también cuidar que no haya restos de comida en la boca y bueno, también se puede dar un tratamiento farmacológico como inhibidores de la bomba de protones como omeprazol y también antagonistas de los receptores H como ranitidina. Y bueno, hablando de estreñimiento, esta la podemos definir como una deposición infrecuente y difícil de heces pequeñas y duras. Es muy común en pacientes terminales y en pacientes que están tratados con opioides. Y pues bueno, signos y síntomas, tenemos que puede haber dolor, anorexia, sensación de evacuación incompleta, incontinencia, retención urinaria, entre otros síntomas. Y pues su manejo, tenemos que la dieta, para prevenirla, se puede dar fibra, pero para tratarla se debe de evitar la fibra. Hidratación es muy importante, el ejercicio también, y se puede hacer un masaje abdominal, un masaje del marco colónico durante 20 minutos. Y el tratamiento se puede utilizar una combinación de laxantes como son emolientes, que son ablandadores de las heces, y estimulantes que aumentan la motilidad intestinal. Bien, ahora hablaremos sobre los síntomas urológicos. Primero tenemos la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de orina y provoca una disminución en la calidad de vida del paciente, alteración del sueño y depresión. La clasificamos en la clasificación somática y urodinámica es la siguiente. La incontinencia permanente, que es la pérdida continua por daño del esfínter. Por ejemplo, por una cirugía o presencia de una tumoración. La incontinencia de urgencia, que es la salida súbita de orina, que es precedida de una urgencia para orinar. Y después tenemos la micción por rebosamiento, que es la pérdida de orina sin deseo miccional previo, y esto se debe a la destrucción infravesical. El síndrome de vejiga hiperactiva es una urgencia miccional con goteo de orina e incapacidad para aplazar la micción, y esto puede condicionar alteraciones en el sueño. El tratamiento es con anticolinérgicos y si hay una intolerancia a los anticolinérgicos se puede utilizar imipramina. Para disminuir la sensibilidad del músculo detrusor también se puede usar AINES como naproxeno y desquetoprofeno. También se recomienda hacer la técnica de Kegel, que consiste en colocarse acostado en una superficie plana, elevar la pelvis y apretar los músculos del suelo pélvico durante 15 segundos. Posteriormente relajar los músculos durante 10 segundos y repetir el ejercicio. Ahora vamos a ver la hematuria. La etiopatogenia puede ser por discrasias sanguíneas, por tóxicos como radioterapia o quimioterapia, como una cistitis hemorrágica por ciclofosfamida.
También puede ser a causa de una infección en el tracto urinario y tumores pélvicos. El tratamiento es con clínica continua, que sea lavados vesicales continuos, o clínica intermitente, que ya sea con ácido aminocaproico o ácido tranexámico. Finalmente, hablemos sobre el tenesmo. Este es el deseo constante de orinar con emisiones de orina en forma de goteo. Su etiopatogenia puede ser por un tumor, ya sea en próstata, un tumor vesical o metástasis, o también puede deberse a bloqueos nerviosos y por fármacos, tales como el haloperidol. Y finalmente tenemos el tratamiento, que sería tratar la causa que sea reversible, y también se pueden utilizar alfa bloqueadores, beta bloqueantes o piridostigmina. Y eso sería todo. Además de conocer los síntomas más importantes en cuidados paliativos, es necesario hablar sobre las urgencias en los pacientes terminales para saber cómo se deben manejar, sin prolongar innecesariamente la vida. Serán Jaciel Quevedo, Greta Bernal y Daniela López quienes nos expondrán sobre este tema. Hola, bueno, nosotros ahorita vamos a hablar de urgencias en cuidados paliativos y vamos a empezar con las consideraciones generales, que pues una urgencia en cuidados paliativos es aquella situación que tenga que atenderse de inmediato aunque el paciente esté en estado terminal, es decir, no la podemos dejar pasar por alto y requiere la presencia de un médico, medidas de soporte vital y saber si existe o no una voluntad anticipada de parte del paciente. Tenemos que tener en cuenta las acciones a evitar, que estas son pues caer en la distancia, es decir, el abandono o como el abandonar justamente al enfermo porque sea moribundo o pensar que pues ya no está en un estado que se pueda salvar, y también equivocarse en el diagnóstico del enfermo terminal. Y pues tenemos que considerar precisamente evaluar el deterioro cognitivo, el diagnóstico y la velocidad de progreso de la enfermedad, el estado nutricional, la posibilidad de que la urgencia sea reversible, que eso es lo que se busca, y si es necesario hospitalizar, también ver las comorbilidades del paciente, las preferencias del paciente, la posible futilidad del tratamiento, y si el tratamiento no será curativo, pues que sea de soporte. Y a continuación ya vamos a empezar con los temas de urgencias. Uno de los principales temas en urgencias son los cardiovasculares, en los que vamos a ver hemorragia masiva, tamponade cardíaco y síndrome de vena cava superior. Bueno, empezamos con hemorragia masiva. Esta representa una pérdida hemática de 250 miligramos o más. Del 6 al 10% de enfermos con cáncer avanzado pueden presentar hemorragia masiva y el paciente puede presentar los siguientes síntomas. Puede tener hematemesis, sangrado vaginal, hemoptisis, entre otros. Las recomendaciones a seguir son las siguientes. La hemorragia masiva es una indicación de sedación paliativa. Cuando el paciente está en casa, se puede aplicar de manera oral un spray de adrenalina. Si de alguna forma no llegara a funcionar, es necesario consultar con un especialista para que atienda la hemorragia. En caso de que el paciente presente hemoptisis, se necesita colocar al paciente en decúbito lateral para que no se vaya a broncoaspirar. Y si el paciente de igual manera está en casa, es importante tener toallas y sábanas negras para que no entre en pánico. Bueno, vamos a hablar un poco también de insuficiencia respiratoria aguda. Esta ocurre cuando el líquido se acumula en los alvéolos. Este líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente aire y provoca varios síntomas. Llega menos oxígeno al torrente sanguíneo y esto priva a los órganos de oxígeno. La sintomatología es la siguiente. El paciente va a presentar cianosis, va a tener un aumento en su frecuencia cardíaca, va a usar músculos accesorios, va a tener estridor, nivel de conciencia disminuido y cansancio extremo. Es necesario estar vigilando con un oxímetro. El tratamiento de las personas que presentan este síndrome será indicación de sedación paliativa y al igual
podemos brindar oxígeno y corticoides para evitar la depresión del centro respiratorio. Si es una refractaria, se necesita morfina de 5 miligramos intravenosa o midazolam de 2.5 a 5 miligramos intravenosa. Ya se va ajustando la dosis dependiendo de los requerimientos. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de vena cava superior. Es un conjunto de signos y síntomas que aparecen por la obstrucción del flujo sanguíneo de la vena. Esta obstrucción puede ser porque hay una compresión extrínseca, porque está invadiendo el vaso o porque hay una trombosis consecuente de una neoplasia. Puede aparecer en las personas que tienen cáncer pulmonar y esto significa mal pronóstico. También da una estima de vida de 2 meses. Los síntomas son los siguientes. El paciente va a tener edema cervicofacial, va a tener ingurgitación yugular, cefalea, disnea, cianosis, somnolencia y circulación colateral en el tórax. El diagnóstico lo podemos hacer con una radiografía, pero siempre va a ser mejor un TAC porque nos va a dar más detalles de dónde está la obstrucción y de si hay vasos colaterales. El tratamiento va a ser diferente para cada paciente, dependiendo del origen de la obstrucción. Si es de origen neoplásico, pues se puede dar radioterapia y quimioterapia con hemostasa nitrogenada. Principalmente en neoplasias pulmonares de células pequeñas. Si el paciente no es candidato de lo anterior, se puede dar metilprednisolona de 60 a 90 miligramos con furosemida de 40 miligramos. Si el paciente está en casa, es importante oxigenoterapia y dar dexametasona 16 miligramos al día. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tamponamiento cardíaco. Este ocurre cuando hay mucho líquido en el pericardio. Eso ejerce una presión sobre el corazón y dicha presión impide que el corazón se expanda lo suficiente para que se llene completamente. Entonces, si el corazón no se expande completamente, no puede llevar la suficiente sangre a los órganos. Vamos a tener los siguientes síntomas. El paciente va a presentar una disnea progresiva. Esta puede ser de días o semanas, acompañada de tos, dolor torácico, náuseas, vómitos y molestias abdominales. También puede haber casos severos en donde se van a ver síntomas de bajo gasto cardíaco, como lo son obnulación, oliguria, ansiedad, mareo, taquicardia, taquipnea, ingurgitación yugular, hipotensión, pulso paradójico, donde podemos ver el signo Kussmaul, y hepatomegalia. El tratamiento, pues, esto es una urgencia médica y se necesita extraer el líquido del pericardio. Se necesita consultar con un especialista. Hablando ahora de las complicaciones neurológicas, vamos a mencionar la hipertensión intracraneal y la compresión medular. Entonces, la hipertensión intracraneal es una condición que pues, sucede debido a un aumento de la presión intracraneal, que la normal se considera por debajo de 12 milímetros de mercurio, y su diagnóstico y tratamiento debe ser de forma urgente, ya que esta condición pone en riesgo la vida del paciente. Y como mencionaremos más adelante, hay varias situaciones que pueden ocasionar esta hipertensión. Hablando un poco de la fisiopatología, sabemos que hay 3 volúmenes craneales importantes, que son el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Monroe Kelly dice que cuando hay un aumento de cualquiera de estos 3 volúmenes, debe ser compensado por la disminución de los otros 2. Y en caso de que esto no suceda, pues aparecerá la hipertensión intracraneal. Van a existir diferentes mecanismos de compensación, como lo son la vasoconstricción arteriolar, la derivación del líquido cefalorraquídeo a los senos venosos, al espacio subaracnoideo o a las regiones espinales, o incluso la propia dilatación de los senos venosos. Y aquí es importante mencionar que si esta hipertensión intracraneal supera estos mecanismos compensatorios, el paciente ya se va a encontrar grave
y puedan aparecer herniaciones. Bueno, existen diferentes etiologías, entre las que podemos encontrar la encefalopatía hipóxica, hepática o hipertensiva, hiponatremia, hematomas, neumoencéfalo, papiloma de los plexos coroideos, tumores, abscesos, traumatismo, encefalitis o meningitis e intoxicaciones. Van a haber diferentes manifestaciones clínicas en las que se encuentran cefalea, una disminución en el nivel de conciencia, puede haber déficits neurológicos focales, fiebre o signos meningios en caso de que se trate de meningitis o encefalitis, asterixis en caso de encefalopatía hepática, y a la exploración puede haber alteraciones en la respiración, midriasis reactiva, asimetrías faciales, paresias o elevación de la presión arterial o bradicardia. El diagnóstico es clínico y los estudios complementarios que se pueden utilizar principalmente son la TAC y la resonancia magnética. También se puede hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, sensores que midan la presión intracraneal, un Doppler, la presión yugular y tisolar de oxígeno y un electroencefalograma. El tratamiento, como medidas generales, debemos hacer nuestro ABC para mantener correctamente pues la vía aérea del paciente, su circulación y su ventilación. También se recomienda colocar la cama del paciente a 30 grados sobre la horizontal y el tratamiento es a base de hiperventilación y terapia hiperosmolar, que lo que harán es que la hipocapnia, en el caso de la hiperventilación, va a inducir la vasoconstricción cerebral como mecanismo compensatorio, y para la terapia hiperosmolar se puede utilizar manitol para alcanzar el equilibrio osmótico. Hablando ahora de la compresión medular, pues estas son manifestaciones neurológicas que se ocasionan por metástasis de un tumor hacia la médula espinal. Principalmente es en cáncer de pulmón y mama, pero otros en los que se puede presentar son en el linfoma, cáncer de próstata, mieloma y sarcoma. Bueno, en la compresión medular hay dos mecanismos en la fisiopatología, que es la compresión de la columna debido a una diseminación metastásica del tumor y embolización arterial en la médula ósea. Y el segundo mecanismo es la infiltración en el cuerpo vertebral, que el crecimiento del tumor comprime la médula espinal y el plexo venoso epidural. En el cuadro clínico va a haber dolor lumbar, déficit motor, puede haber paraplegia, déficit sensorial y parestesias, disfunción vesical o intestinal. Y igualmente el diagnóstico es por medio de una tomografía o una resonancia magnética. El tratamiento tiene el objetivo de preservar y recuperar la función nerviosa y la estabilidad de la columna, y posteriormente se debe de derivar con un especialista para considerar radioterapia, cirugía o quimioterapia. El paciente debe estar en reposo y en algunas ocasiones se pueden dar esteroides y analgésicos. Otras patologías de las que vamos a hablar son la hipercalcemia, el dolor y la ansiedad. Para empezar, la hipercalcemia es la complicación metabólica más grave. En pacientes con cáncer avanzado, ya sea con metástasis o no. Va a ser arriba de 10.5 miligramos por decilitro, y el cuadro clínico que se va a presentar es la desorientación, agitación, delirium, coma. También se puede presentar deshidratación, debilidad, alteración de la conducta, anorexia y náuseas. Para su tratamiento se va a usar la reposición de volumen intravascular, suero fisiológico de 4 a 6 litros por 24 horas, furosemida de 40 a 60 miligramos cada 6 a 8 horas, una vez corregida la volemia, y calcitonina de 8 unidades por kilogramo, 6 horas por vía endovenosa unida de esteroides. También se va a usar los bifosfonatos y hidratación endovenosa. Y pues desafortunadamente esta enfermedad pues sí tiene un mal pronóstico, por eso se debe de tratar de manera urgente. Y ahora pasando al dolor y la ansiedad, pues el dolor no se debe de pasar por alto porque es una urgencia extrema, y cabe recalcar que pues
la atención médica que pueda causar sufrimiento sin justificación alguna o no quite el dolor, puede interpretarse como tortura. Entonces, sí debemos prestar atención a este padecimiento. Y ahora bien, para la ansiedad, que también es una urgencia, pues ya sea que los pacientes, tanto como el que padece la enfermedad o los familiares, pueden estar ansiosos, y también el mismo médico de atención primaria por no saber responder ante unas situaciones. Entonces también se tiene que saber cómo manejar la ansiedad. Y pues eso sería todo por parte de las urgencias en cuidados paliativos. Otro tema que también es muy relevante a tratar en cuanto a los pacientes que están en la fase o etapa terminal de la vida es la sedación paliativa, y es por esto que nuestra compañera Mariana Ángeles hablará de cómo implica, más bien qué es lo que implica, cómo impacta al paciente y a su familia. A continuación les voy a hablar brevemente sobre la sedación paliativa. Este es un procedimiento utilizado cuando un enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida para aliviar el sufrimiento intenso producido por uno o más síntomas refractarios. Estos son aquellos síntomas que duran más allá de un tiempo razonable, aún después de haber utilizado tratamientos disponibles y sin que se comprometa el estado de conciencia. En específico, la sedación en la agonía es la administración de estos fármacos con el fin de aliviar un sufrimiento físico y o psicológico mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia de un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Cabe recalcar que las principales causas de sedación en la agonía es el delirio, la disnea y el dolor. Debe recordarse que esto es diferente de una eutanasia, ya que en la eutanasia el resultado es la muerte por medio de fármacos letales, y en la sedación el resultado es solo el alivio del sufrimiento. En cuanto al consentimiento informado, es preferible que se obtenga desde un inicio, así como una voluntad anticipada. Si el enfermo no está en condiciones para decidir, la familia o el cuidador primario tienen el poder de hacerlo, y debe contener información veraz, comprensible y delegada. La familia o el cuidador que hayan decidido este consentimiento informado deben tomar en cuenta que deben seguir los deseos manifestados por el enfermo de manera implícita o explícita. La decisión de ofrecer la sedación paliativa como una alternativa terapéutica debe ser compartida entre todos los miembros del equipo de asistencia, y la familia debe tener en claro lo que representa esta sedación paliativa para prevenir futuros sentimientos de culpa. En cuanto a los principios éticos que le dan fundamento moral para la sedación paliativa, son en primer lugar el principio de doble efecto, en el cual hay dos o más posibles efectos, entre ellos al menos uno es bueno. También el principio de proporcionalidad terapéutica, el respeto a la vida y la dignidad y el respeto por la autonomía del paciente. En cuanto a ciertos puntos que no deben olvidarse al respecto de esta sedación paliativa, es que debe elegirse una vía de administración en función de la situación clínica del paciente, el fármaco, la rapidez de acción y el tiempo previsto de duración de la sedación. Debe mantenerse la analgesia, debe simplificarse el tratamiento farmacológico y la inducción y los ajustes deben ser supervisados directamente por el personal de salud. Cabe mencionar que el fármaco más utilizado para la sedación es el midazolam. Asimismo, el analgésico más usado y que tiene además una acción de sedación es la morfina. En cuanto a los cuidados en casa, debe contarse con oxígeno en tanque a través de un concentrador de oxígeno y además tener mascarillas o puntas nasales, así como un oxímetro. Y debe contarse con todos los aditamentos para los cuidados generales. En cuanto a la nutrición y la hidratación, en la sedación paliativa se contraindica la vía oral por el riesgo de broncoaspiración. Entonces el aporte hídrico se recomienda llevarlo mediante una hipodermoclisis y la nutrición se lleva a cabo mediante glucosa y algunos oligoelementos. Por último, debe recordar que la sedación no es una respuesta frente al estrés de la familia o del equipo terapéutico, no tiene relación con una práctica de eutanasia, no modifica el tiempo de vida del paciente y no es un sinónimo de coma barbitúrico. Muchas gracias por su atención. El manejo del paciente en cuidados paliativos debe de ser multidisciplinario. Es por ello que se debe de incluir siempre un enfoque bioético, así como cuidados espirituales al final de la vida.
Para explicar esto a más profundidad tenemos a nuestros compañeros Stephanie Hernández y Frank Rugeberg. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Hernández y les voy a platicar acerca de los principios bioéticos y los comités hospitalarios de bioética. Empecemos por los principios bioéticos de la corriente principialista. En esta imagen vemos a Thomas Duchamp y a James Childress, que son dos filósofos estadounidenses que identificaron una moral común para la práctica médica y de ahí nace la corriente principialista. Esta consta de 4 principios con los que se puede resolver cualquier tipo de dilema ético en el área de la medicina. Empecemos por el respeto a la autonomía. La autonomía es una palabra griega formada por autos, que significa mismo, y nomos, que significa ley o norma. Este principio respeta el autogobierno que le pertenece a cada individuo, a cada paciente, por tener sus puntos de vista, para tomar sus propias decisiones informadas y actuar basado en sus creencias y valores personales. Es libre del control de otras personas, no limita la capacidad de tomar las decisiones y tiene ciertas excepciones, como lo son los niños, quienes tienen a sus padres que toman las decisiones por ellos, pacientes con discapacidad intelectual o pacientes en coma. El segundo principio es el de la no maleficencia, que es no causar daño intencionadamente, no imponer riesgo a causar daño. Y bueno, este principio se asocia al juramento hipocrático, el cual dice: en cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Me liberaré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptas. Es decir, no pretende causar ningún daño a sus pacientes. Después tenemos a la beneficencia, que es la acción realizada para el beneficio de los demás. No es solamente abstenerse de no hacer daño a los demás, sino tener acciones que ayuden a los demás y les traigan un beneficio a los demás. La beneficencia da objetivo primario y la base lógica de la medicina y la salud. Es el principal objetivo que nosotros como personal de salud y como profesionales de la salud debemos de tener. Después tenemos, por último, a la justicia, que es respetar los derechos de cada paciente y tener en cuenta que todo paciente debe ser tratado de forma equitativa sin importar la circunstancia. Pasemos entonces a los comités hospitalarios de bioética, que se pueden abreviar como CHB. Y bueno, estos son grupos multidisciplinarios cuya función fundamental es ayudar a resolver los conflictos de tipo valorativo generados durante la prestación de servicios de salud y velar por el correcto cumplimiento de una serie de normas que tienen a la protección de los seres vivos. Algunos de los objetivos que tienen los comités de bioética se enumeran aquí y es, por ejemplo, el buscar y sistematizar datos, tendencias y modelos explicativos de las intervenciones sobre la vida. El segundo es discutir y clarificar los contenidos de los hechos en el sentido de argumentar la factibilidad, legalidad y validez ética. En tercer lugar, tenemos evaluar las prácticas vigentes, experimentales o posibles y proponer soluciones para la toma de decisiones en política pública, legislación, normatividad institucional, conducta profesional y en casos concretos de decisión personal. Por último, apoyar la formación de la comunidad en los temas bioéticos, comunicando y transparentando su propia reflexión y los resultados de sus discusiones. Como conclusión, sabemos que actuar conforme a estos principios bioéticos harán de nuestra práctica médica algo ético y responsable, así como el apoyarnos de los comités de bioética cuando esto sea necesario. Muchas gracias por su atención. Hablando propiamente de los cuidados espirituales, hay una serie de preguntas que los pacientes en estado terminal y con una enfermedad incurable se llegan a realizar. Como pueden ser todas estas, son bastante importantes, más que nada la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué falla mi fe? ¿Qué va a hacer de mí? ¿El sufrimiento tiene algún sentido? ¿Qué pinta tiene mi Dios en todo esto? Entre algunas otras, claro. El sufrimiento, pues es una dimensión tanto física, pero que también puede abarcar dimensiones emocionales, sociales y espirituales.
Esto va a tener repercusión en las emociones, en el ambiente social y espiritual del paciente, y además va a traer consigo la incapacidad de resolver ciertas dudas. Este sufrimiento es una parte desconocida de la medicina, pero es la parte más demandante del paciente en estado terminal y que le quedan pocos días de vida. Ahora bien, el paciente y todas las personas tienen la capacidad de afrontar la experiencia de su propia muerte, tanto de un punto de vista negativo como lo puede ser la negación, la resignación o la rabia, o de un punto de vista no tan negativo como lo puede ser el nuevo espacio de conciencia trascendido a la realidad. El enfermo terminal tiene varias necesidades, entre ellas el hecho de ser reconocido como persona. El enfermo tiene el sufrimiento humano, pero hay que puntualizar que no solo es cosa del enfermo, también incluye a los familiares y a los cuidadores del mismo. Va a existir la pérdida de identidades, de roles, de compromiso y de responsabilidades sociales. Aquí es donde nosotros podemos actuar, porque al nosotros mejorar o aumentar el bienestar espiritual, vamos a aumentar la calidad de vida y la percepción de la misma, del bienestar de la misma. También vamos a disminuir ciertas otras áreas, como puede ser el dolor, como puede ser la ansiedad o el malestar, la tristeza. Y el paciente, bueno, hay que recordar que tiene necesidades espirituales más allá de las religiosas, porque son conceptos diferentes, ya que la espiritualidad es la naturaleza esencial que forma parte de nosotros como seres humanos y que aspira a dar sentido a nuestras vidas. Aquí, pues hay que tener muy en cuenta que nosotros, al negar esta espiritualidad consciente o inconscientemente como sus cuidadores, pues vamos a estar incurriendo en un claro factor de deshumanización. El paciente va a tener otras necesidades, como la de volver a leer su vida, la búsqueda de un sentido, el poder encontrar un perdón o una reconciliación por parte suya o por parte de otras personas, el poder tener una trascendencia, una continuidad y, muy importante, una auténtica esperanza. Nosotros, como profesionales en el cuidado paliativo, no podemos ofrecer falsas esperanzas a los pacientes. También requieren de una religión y, lo más importante, amar y poder ser amado, ya que estos pacientes al final de su vida van a encontrar la amenaza de ruptura de relaciones. Es por ello que van a intentar profundizar o restablecer vínculos que ya habían perdido. Hay que mencionar que nosotros, como cuidadores, no somos dueños del proceso final de la vida de las personas, solo somos sus compañeros de viaje. Esto es para que el paciente pueda reconocer, acoger y dar espacio al diálogo interior del que sufre, para que él mismo pueda responder a estas preguntas que no tienen respuesta y poder llevar a la búsqueda interior que toda persona debe y necesita tener. Por último, me gustaría terminar con esta frase que dice: acompañar en el final de la vida desde la espiritualidad es ayudar a hacer las maletas con las cosas adecuadas, con lo que importa, con lo que ellos necesitan, de forma que mientras estén entre nosotros puedan encontrar lo necesario para la reconciliación, la realización, dar sentido a su existencia mientras atraviesan esta parte final de sus vidas. Gracias. Bueno, y a modo de cierre, nos gustaría compartir con ustedes una reflexión personal a partir de lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Mis compañeros y yo consideramos que ha sido una materia sumamente enriquecedora y que nos ayudará sin duda en la práctica clínica que tendremos al iniciar nuestro internado y al ejercer nuestra profesión. Aliviar. Aliviar cuando curar ya no es posible. Hombre soy y nada humano me es ajeno. Publio Terencio. El diagnóstico no es el fin, sino que es el comienzo de la práctica. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Papa Francisco. El deseo es la verdadera esencia del hombre. Baruch Spinoza, el filósofo neerlandés. Respeto a la vida y a la muerte. El médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos. José Naroski. Al paciente hay que decirle todo lo que quiera saber y nada de lo que no quiera saber. Derribemos al silencio, la barrera en torno a la verdad. El dolor es una opción, no dejes que te consuma. El médico debe calmar los sufrimientos y dolores, no solo cuando este alivio traiga curación, sino también cuando pueda servir para buscar una muerte dulce y pacífica. Lo único imposible es aquello que no intentas. Cura a veces, trata a menudo,
Consola siempre. Edward Livingston Trudeau. No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Séneca. Cuando alguien ama una flor, de la que solo hay un ejemplar en los millones y millones de estrellas, bastará para hacerlo feliz, solo con mirar a las estrellas. Es todo el enfermo que sufre, no solo un órgano. Necesita una dedicación humana, profesional, de acompañamiento, tanto el paciente como la familia. El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que una buena medicina, requiere humanidad. Mientras hay vida, hay dignidad. El verdadero fracaso de un médico es abandonar a su paciente. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln. Cuidar la muerte es un arte hasta el final. El cuidado total es nuestra profesión. Agradecemos mucho su atención y esperamos que hayan disfrutado de este webinar.